El embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson, ha dejado ver que si bien van a ser los diputados quienes van a votar por el próximo presidente del Congreso en medio de la polémica que ya se ha armado por la sustitución o si Mario Taracena se va a mantener en ese puesto, también ha dejado ver que la Embajada de Estados Unidos ha visto como prioritaria esta elección. Vamos ahora a la intervención, la declaración de Todd Robinson luego de la instalación de la nueva sede de la CICIG en Quetzaltenango. Bueno, yo creo que hay tres candidatos serios, con mucha experiencia en el Congreso. Nosotros como gobierno y la comunidad internacional hemos trabajado muy de cerca con los tres. Vamos a dejar el Congreso y los diputados decidir el liderazgo. ¿Qué se esperaría de ese presidente del Congreso en el contexto? Bueno, hay una agenda bastante amplia, ¿no? El país está esperando reformas fiscal, reformas judicial. Ellos tienen que determinar un presupuesto para el año que viene. Siempre hay mucho trabajo en seguridad, en educación, en alimentación. Nosotros, como he dicho antes, esperemos que el Congreso funcione y trabaja. ¿Con quién de los tres se sentirían más cómodos trabajando en los proyectos de cooperación? No, hemos trabajado muy de cerca con los tres durante mis 2 años aquí y antes. Son diputados con mucha experiencia en el Congreso desde hace mucho tiempo y yo creo que esperamos trabajar con el nuevo presidente. ¿Últimamente se ha reunido con ellos tres, Sí, un poquito, siempre sobre la agenda nacional. ¿Cómo vamos a atender a las necesidades de la ciudadanía? Muchísimas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Bien, ustedes al embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, Todd Robinson. Cada vez que un diplomático habla, siempre hay que tratar de entender qué habla entre líneas y por eso estamos con nuestros analistas Estordo Zapeta y Daniel Girín. A ver, para arrancar, ¿sí se está metiendo mucho hasta la cocina el embajador de los Estados Unidos un poco al hacer una evaluación tan cercana de los tres candidatos o presuntos candidatos para presidir el Congreso de la República, Daniel? Sí, no, a uno siempre le queda la sensación de que no es que se ha metido mucho en la cocina, sino que es el cocinero, es el chef principal del restaurante. Yo creo que la expresión, yo no sé si por su manejo del castellano o si ha estado un poquito más pensado, pero la expresión sí es mejorable. Eso de vamos a dejar... Yo entiendo que quería decir nadie interviene nunca en lo que pasa dentro del Congreso de la República, pero suena a que por esta vez les vamos a dejar a los muchachos que entre estos tres, que son con los que nosotros hemos trabajado, nos da igual a quién elijan o algo así. Entonces creo que la expresión es mejorable en términos diplomáticos, pero sí te deja ciertas sensaciones interesantes para analizarlas, desde luego. Y en realidad, ¿le dará igual a la Embajada de Estados Unidos la selección, ya sea de Mario Taracena, de Ninés Montenegro o de Oliverio García Rodas? No le da lo mismo. No, buenas noches para principiar. No es lo mismo. Primero, dentro de las prioridades del Departamento de Estado de Estados Unidos está el Triángulo Norte, que es Guatemala, El Salvador y Honduras. Hay intereses ahí, cuestiones de puramente recursos estratégicos. Está el temor de, por ejemplo, una frontera muy porosa, que puede ser una entrada, por ejemplo, más adelante y aún ahora de alguna relación, digamos, con grupos terroristas, las maras, el trasiego de drogas, que siempre fue la primera causa, ¿verdad? Una de las primeras causas de the war on drugs la guerra contra las drogas fue precisamente eso, pero creo que estamos viendo lo que siempre ha sucedido. La cuestión es que ahora lo estamos viendo
en blanco y negro. Antes era más sutil, antes era más a través de terceras, cuartas vías, a través de poner a otros embajadores de frente, poner a entes de Naciones Unidas o unirse a la Unión Europea y todo. Ahora lo estamos viendo porque es un interés estratégico y hay que entenderlo como tal. Hay que entenderlo como un interés estratégico, geoestratégico de Estados Unidos. Y quién esté en el Congreso, eso sí es muy importante. Recuerden que Guatemala es la frontera NAFTA-CAFTA, North American, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, y el CAFTA, Central American Free Trade Agreement, digamos el RD-CAFTA, que es República Dominicana. Nosotros somos esa frontera. Entonces, hay varios temas que sí son de suma importancia y por qué no tendrían que tomar. Además, la diplomacia de Estados Unidos, muy a diferencia de la nuestra, que la nuestra es muy florida, muy de la amistad de los pueblos, la no sé qué, ellos están claros. En diplomacia hay intereses, no hay amistades, no hay nada de eso, ¿verdad? Y nosotros somos todavía los líricos, ¿va? Que soñamos en que la hermandad de los pueblos, esas son pajas. No, pero Estuardo, el lenguaje diplomático lo utiliza profesionales como los de Estados Unidos en todas partes, sin decir claramente pero cuáles son sus donde tienen intenciones. intereses muy específicos, no. ahí realmente el lenguaje. Ojo que el gobernador iba a decir yo. Ojo que el embajador Todd Robinson no es primera vez que está en Guatemala, él conoce muy bien Guatemala. Él estuvo como DCM, que es realmente el que mueve todo en la embajada anteriormente, ahora es embajador. Y ya con la experiencia de DCM y la experiencia de embajador, no me sorprende, de verdad, a mí no me sorprende, al contrario, sería muy interesante, pero sí lo veo como una advertencia al mismo Congreso de la República, que ellos decidan, pero bajo nuestros parámetros. Tengo que ir a un corte, pero sí que quisiera tener la opinión de Daniel. Daniel, ¿sí le dan lo mismo a la Embajada de Estados Unidos tener a uno de esos tres? No, yo no creo que sea exactamente lo mismo. Lo que sí dice es que ha trabajado con los tres y tiene razón. Sí, es correcto. O sea, eso está clarísimo. Con Taracena han trabajado, pero les voy a decir, con Oliverio... Y con Ninet también. Está clarísimo que han trabajado. Y de hecho, acuérdense del famoso audio de Taracena diciendo: mi respeto es Oliverio, la capacidad que tiene de operar con la embajada y con CICIG, que lo dice casi expresamente así, y trabajó como asesor de la embajada directamente, y obviamente con Ninet también. Yo creo que no les da exactamente igual, pero desde luego no sería una tragedia, o sea, no es una tragedia hoy por hoy lo que está pasando. Y ellos, no sé hasta qué punto con esos tres candidatos van a meter todo el capital que puedan para cambiar la decisión y casarse más con Taracena. Yo no lo tengo tan claro. O sea, sé que Oliverio y sobre todo el equipo que lo rodea no es del mayor agrado de la embajada, pero eso no significa que no vayan a poder trabajar con Oliverio, porque yo creo que van a poder trabajar. Y hay un dilema. Perdón, sí, pero hay un dilema, porque puede que le encante mucho al embajador, digamos, personaje A, pero personaje A puede que no tenga todo el apoyo de esos que dice él que va a dejar que elijan. Y puede que personaje B tenga mucho apoyo dentro del Congreso, pero que no sea del agrado de los otros. Entonces, tiene que surgir un tercero en discordia. Esa es estrategia clásica. Tiene que poner un tercero. Bien. Para no seguir A y B luchando, tiene que lanzar un C. Vamos a seguir conversando de esto, Estuardo. Daniel, muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos con la encuesta que ya hemos soltado en redes sociales aquí en Sin Filtro con el hashtag SF, el embajador dice. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Le preguntábamos en redes sociales con el hashtag SF, el embajador dice que dejarán a los diputados elegir a la próxima Junta Directiva del Congreso. ¿Qué significa esa declaración? El 5% de la gente que ha contestado la encuesta en Guatevisión-TV en Twitter dice que el embajador confía en los candidatos. El 79% dice que la Embajada de los Estados Unidos ya negoció su agenda con Oliverio García Rodas, Mario Taracena o Ninet Montenegro, y el 16% piensa que la embajada se dio por vencida con las situaciones que están en el Congreso de la República. Daniel, ¿qué apreciación te da esta encuesta que nos dicen los cibernautas? Bueno, gran parte, no exclusivamente, pero una buena parte del poder está basado en percepciones, en lo que la gente cree que tiene poder, o quién la gente cree que tiene poder. Y está claro que el guatemalteco medio considera que Estados Unidos decide
gran parte de lo que pasa en el país. Yo no tengo tan claro que sea tantísimo lo que decida Estados Unidos y que sea tanta la influencia que tiene el embajador como para ser considerado casi el presidente o gobernante de este país, pero desde luego creo que la embajada en general se ha caracterizado por ser capaz de negociar lo que quiere negociar y presionar lo que quiere presionar al margen de qué clase de mafias estén en el Congreso. O sea, si Estados Unidos tiene claro cuál es su objetivo, y su objetivo es política de drogas o política comercial o cuestiones que tienen que ver con migración, que es básicamente lo que les interesa por aquí, y ahora que se han subido a esta agenda anticorrupción porque consideran, creo yo, que Guatemala es una especie de laboratorio donde se pueden ensayar ciertas cosas que a lo mejor pueden ser reproducidas en otros países, va a meter presión, pero no nos pensemos que Estados Unidos tiene una agenda completa de visión país que va a sustituir al verdadero trabajo que tienen que hacer las fuerzas políticas guatemaltecas. Y que de hecho la declaración que escuchamos del embajador habla de temas que se tocan o que se presionan no solo del lado de la embajada de Estados Unidos, Sí, ¿verdad? Que hoy por hoy está en toda la comunidad internacional y que está en CICIG también. O sea, está dejando claro qué es lo que le interesa a la embajada. Y yo creo que eso va, y da igual cuál sea la junta directiva. Creo que nos debería preocupar bastante más a nosotros quién está detrás de ciertas opciones de junta directiva, a los ciudadanos que vivimos en el país y no a esta clase de poderes que para la agenda concreta que ellos tienen para el país son muy capaces de presionarlas, aunque esté Rabé ahí metido. Y en las que incluso tienen mucha más facilidad de negociar con quien tenga la cola machucada, porque ya le saben por dónde presionar. Sí, más a alguien como Oliverio, por ejemplo, que a ese sí le conocen todas las mañas. Stuart, ¿cuál es tu percepción de lo que dice la gente de la encuesta? Mira, yo creo que el proceso es el que tenemos ahorita de negociación. En ese proceso estamos. Y otra vez, en diplomacia no hay lealtades. En diplomacia solo hay intereses, entendámoslo. Solo hay intereses. Y aquí tienen unos intereses muy claros. Y el problema está que somos nosotros los que no tenemos los intereses claros. Creo que de esa negociación el mismo presidente podría sacar muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Por ejemplo, el presidente de Guatemala no está negociando, por ejemplo, una especie de prebenda temporal para los guatemaltecos en Estados Unidos. Estamos recibiendo 6.500 millones de dólares anualmente este año, por ejemplo, vamos a recibir, y va en crecimiento. Este año va a ser récord. No solo para Guatemala, sino para toda el área de influencia de las remesas, México, Honduras, hasta Ecuador y todo eso, van a recibir una cantidad enorme. Más, sin embargo, no veo yo, por ejemplo, de la diplomacia guatemalteca una avanzada también hacia negociar qué va a pasar con los guatemaltecos en Estados Unidos. Pero que también hay pocas opciones reales de que haya una reforma migratoria, que es a lo que le apuntan pues todos los gobiernos. Por eso, digamos, la diplomacia salvadoreña y hondureña lograron más. Fíjate. Porque aprovecharon en su momento. Y en cierto momento pareció algo muy interesante, ¿verdad? Miren. Pero cuando te refieres a negociar, ¿de qué estamos hablando? ¿Negociar qué? Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de tener un estatus temporal y ni lo aceptamos. Cortesía del actual alcalde. Cortesía, sí, desde Arzú, no lo aceptamos. Muchas de las condiciones para los guatemaltecos en Estados Unidos hubieran cambiado. Eso no tiene nada que ver con la presidencia del Congreso. Pero se puede empezar a negociar ahora. Mira, no van a ceder ni un ápice, pero ni esto, de política migratoria a cambio de que elijas a quien ellos quieran en la Junta Directiva del Congreso. Independientemente no van a ceder en la Junta Directiva, nada. nosotros sí tenemos que tener también nuestros objetivos claros, nuestros intereses claros. No, eso es a mayores. Ese es el objetivo y eso tendría que ser de parte nuestra, no de parte del otro. No en cuestiones de política nacional. Te tienes que sentar en foros internacionales y negociar. No decir, pero tenemos para que yo haga lo que tú quieras a nivel nacional, entonces ábreme o haz esto en tu país. Te va a mirar, el embajador de Estados Unidos te va a mirar así como hacia abajo y va a decir, te estás equivocando, ¿cuál es tu papel en pero el la mundo? Diplomacia, ¿verdad? Porque la otra opción es la más radical. Seamos no sé, estilo Puerto Rico, pues. Un Estado libre asociado. ¿Por qué no?
Bueno, dices que formalicemos ya nuestra situación. Exactamente. Pero es que yo estoy diciendo que no tengo ningún escándalo con ver lo que sucede, Pero- que ahora, pero ahora lo vemos públicamente. Ese es el punto. En términos de lo que le interesa a Estados Unidos tiene un control muy concreto sobre Guatemala. Tiene una mano directa, yo no creo que CICIG y Estados Unidos sean lo mismo, que tengan la misma agenda, pero tiene una influencia directa sobre CICIG que tiene básicamente intervenido el sistema judicial, por lo menos a alto nivel. Y luego, en cuanto a política fronteriza de seguridad y demás, tienen sus intereses clarísimos. Lo que no va a hacer nunca Estados Unidos y no va a hacer el embajador, y no le corresponde hacerlo, pero es que no lo van a hacer porque no les interesa, porque los intereses geopolíticos hacia nuestra región de Estados Unidos son como el número 25 en la lista de todos los intereses que tiene Estados Unidos a nivel internacional, por decirlo muy, muy sobradamente. Yo creo que estamos bastante más por debajo de eso. Tienen que resolver 1000 cosas antes que llegar a Guatemala. Ellos no van a tener una agenda concreta de muchas cosas. Entonces, mientras la lógica sea, bueno, yo puedo negociar o yo puedo impulsar la agenda que yo quiero meter, que es la de reformas constitucionales, esto, lo otro, el hecho de que hayan que hayan elegido tan pronto a la Junta Directiva para poder repartirse cuotas del presupuesto, yo pensaría que mira estas cosas el embajador y dice, ya están estos otra vez con sus mañas, yo en eso no me voy a meter, porque no se van a meter en pequeños tejemanejes en esta clase de sí detalles. intervinieron, entonces, ¿por qué intervinieron en la elección de Gloria Porras para la CC? Esa es una pregunta que tendríamos que responder. Si no les interesa eso, ¿por qué sí les interesaría lo otro? Y yo creo que sí les interesa esto, porque esto juega en parte de la agenda. A mí, yo me iría más sencillo. ¿Por qué no mejora el Congreso de la República? A ver, Mario Taracena. Se juntan con los jefes de bancada, van a la embajada y le dicen, ¿quién quiere usted que sea el presidente del Congreso? El señor Todd Robinson. ¿Por qué no? No, porque no funciona así. Pero si es bold, es bold. Hagámoslo bold, pero hagámoslo directo. Es que el problema, todos saben que son de la línea, trabajan en la línea y saben a qué se dedican, pero todos quieren parecer monjas. Entonces, háganlo, pero háganlo directo. Vayan a la Avenida Reforma, pregunten, señor Mr. Todd Robinson, who would you like for you, not for us, para usted, to be the Speaker of the House, ¿quién quiere el que sea? presidente ¿Quién del crees Congreso, tú- quién el crees tú que presidente quiere que del sea? Congreso de la República? Que lo diga. Pero ¿quién crees tú que es esa persona? Para todos. No, para mí el Congreso que vaya y que le ¿Quién pregunte. crees tú que es esa persona? ¿Cuál para sería el todos? problema ahí de ir y preguntar? ¿Cuál sería el problema? Si fuese Todd Robinson y Todd Robinson pudiese elegir a quien le diese la gana, seguramente no elegiría Pero lo hizo a con la alguien como CC, Taracena. lo hizo con Gloria No Porras. funciona así. Pero no ¿por qué funciona lo así. hizo con Gloria No fue Porras? quien le da Lo la hizo gana. con Gloria Porras y Con eso los Gloria mismos Porras, diputados te lo dicen. con Gloria que hasta Porras. llamaron para decir que él quería a Gloria Porras. ¿Quién está en la CC? Sí, Gloria Porras. porque consideran que puede ser una persona con la que pueden trabajar. ¿Y por qué va a ser diferente con el Congreso? Porque con el Congreso les interesa concretamente una agenda y quieren tener, por lo menos en los 5, a uno con el que tengan una relación directa. Es que no funciona así, porque si no elegiría a alguien limpio, por ejemplo, de la 8 de la mañana. Pero no, bien, trabajan con más con personas, razón deben ir a la trabajan reforma, con personas diputados. que tienen capacidad de Va, negociación interna. Pongan a Estuardo Galdames. Galdames, pues, que vaya Estuardo Galdames a preguntarle a Todd No, Robinson. porque no pueden hacer eso. ¿Pero por qué no lo pueden hacer? No pueden hacer lo que les dé la gana. Tienen que jugar, tienen que Vamos modificar. a ver, televidentes, la ¿por clase, qué no van los diputados a la clase a de la embajada y arcilla que preguntan, ya tienen? señor embajador, ¿quién Estuardo, quiere usted que sea Estuardo, el presidente del Congreso? Estuardo, Speaker la of the House, a clase de propósito. arcilla que ya tienen, la tienen que moldear, pero la arcilla no la pueden modificar. Es con eso con lo que trabajan, con lo existente. Si no, entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Al día de las elecciones le preguntamos nosotros también a qué clase de diputados queremos que elija. Y ya está. Y ya que Pues, directamente pues, deciden pero todo. es que así no ha sido, funciona Daniel. así. La cuestión es que No, nosotros somos no los funciona líricos así. en la diplomacia. Ok, tenemos que ir a un corte comercial. La discusión se está poniendo muy interesante y muy candente. ¿Qué opina usted? Acompáñenos con el hashtag SF el embajador. Dice, vamos aquí a un corte en Sin Filtro. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Por cierto, ya somos tendencia en Twitter. Fernando Gutiérrez nos dice hashtag SF el embajador dice, estamos gobernados por corruptos mafiosos. Entonces no hay políticos que les interese el país y por eso la injerencia.
Vamos a ver el siguiente tweet. Anabelita Palomo nos dice, el embajador dice, pero ya dio permiso para que los diputados decidan el próximo presidente del Congreso. Muchas gracias. Y Andrés González nos dice, SF, el embajador dice, USA pone el dinero y las condiciones. Este es un elemento importante. A ver, Estados Unidos, no sé si es hoy el principal donante de Guatemala, pero va camino a hacerlo por todo el programa de Alianza para el Desarrollo. Para la prosperidad. Para la prosperidad. Para el desarrollo de Kennedy, ¿verdad? Entonces, sí, quien pone el dinero, pone el mariachi y pide la música, de alguna forma. Bueno, entonces hay que ir a hablar con él y que resuelva absolutamente todos los problemas del país. Quien paga manda, lo que estás diciendo. Quien paga manda. Quien paga el mariachi manda. Por supuesto, pero eso siempre ha sido así. Tienes razón. Así ha sido siempre. Los donantes, dado el dinero que nos pueden dar como Estado, tienen, insisto, sus intereses. No es una cuestión, vamos a ver, hay que diferenciar, y esto se hace en la metodología de mapeo de actores. Hay que diferenciar influencia de interés. Si Estados Unidos pone toda su fuerza hacia Guatemala, nos convierte en Puerto Rico cuando le dé la gana, si esa fuese su agenda internacional. Pero a ver si nos enteramos, Estados Unidos no le importamos tres narices. No está obsesionado con lo que pasa en Guatemala. No le importa más que una serie de cuestiones dentro de Guatemala. Y a lo mejor está un poquito más involucrado ahora por la agenda que generó CICIG, pero no es una prioridad de la política internacional a nivel macro Guatemala. Sino, a ver cuántas veces han mencionado en los debates presidenciales Guatemala como un problema Trump y Hillary. Ni América Latina Nada. ha aparecido en uno de los debates. Muy poquito, algo, dos cositas de América Latina en general, y si tienen que estar hablando de algo, están hablando de otras regiones del mundo. Entonces, si hubiese un verdadero interés, yo me puedo tragar la idea de que Todd Robinson es un marajá en un trono decidiendo absolutamente todo sobre Guatemala, pero no funciona así. El poder es bastante más complejo. Influencia tiene, interés de Estados Unidos, y el costo que para Estados Unidos supondría básicamente manejar esto como una finca sería muy alto. No sé si ya lo intentaron, pero tuvieron un papel importante. El punto es, no nos tenemos que quitar responsabilidad nosotros. El sistema político guatemalteco está como está, no porque Estados Unidos nos haya regido a su antojo como ha querido. Eso sería quitar responsabilidad a Guatemala. ¿Estados Unidos ha tenido influencia? Sí, especialmente en algunos temas, desde luego. Algunos cargos dentro del Estado los pone Estados Unidos, yo no tengo ninguna duda. Que Estados Unidos tenga una agenda general de país, eso no es verdad. Estuardo Zapeta, tenemos que ya concluir. No, rápidamente, que tenemos que entender que en diplomacia solo hay intereses y que cuando esos intereses son afectados va a haber una reacción, así de claro. El sistema de Estados Unidos, Bold Diplomacy, eso principió de hace años y así va a ser, sobre todo en aquellos donde empiecen a haber más intereses. No digo Guatemala, pero la región, Honduras, El Salvador y Guatemala sí es un interés para Estados Unidos. Y vamos a ver cómo lo van enfocando desde este nivel. Y cuarto, el Congreso de la República, creo que este es un llamado de atención a nosotros y al Congreso de la República, y más que al Congreso, a nosotros los ciudadanos. Y yo creo que es una buena sacudida para nosotros los ciudadanos, ¿verdad? Porque si alegamos con relación al Congreso, es que el Congreso está ahí porque también, televidentes, nosotros lo elegimos. Y después nos quejamos. Por supuesto, sí que el sistema no permite, que no da opciones, que no está abierto, que no es democrático, que no es participativo. Sí. Pero nosotros también nos recetamos ese sistema que tiene todas esas cualidades. No es esto, no es lo otro, no es lo otro. Que entonces vamos hacia el cual queremos. Ahorita esta es la situación real. Esta es la situación que tenemos y una decisión complicada en el Congreso de la República. Muy complicada. Bien. Estuardo Zapeta, Daniel Giri, muchísimas gracias por acompañarnos, y a usted también muchísimas gracias por acompañarnos con hashtag SF, el embajador dice. Le esperamos ya mañana para concluir la semana en Sin Filtro, y que tenga una muy feliz noche.